Annyeonghaseyo, ¿cómo están? Yo soy Andrea Torres, psicóloga. Bienvenidos a Yo en mis pensamientos, un podcast para modificar tu ansiedad. Justamente le puse este título porque los pensamientos que tiene una persona con ansiedad son inmensos. Está profundamente en demasiados pensamientos en su mente. Es increíble la cantidad de pensamientos que uno tiene en tan solo un minuto. Por eso es el título. En el episodio 1 hablaremos sobre los pensamientos irracionales que tiene una persona con ansiedad. Primero vamos a definir qué son los pensamientos irracionales. Y los pensamientos irracionales son aquellos pensamientos que no son reales. Además, nos llevan a mantener emociones y conductas contraproducentes, es decir, el actuar de manera impulsiva entre las situaciones que se nos presentan. Les voy a contar una pequeña historia sobre este tema porque me parece importante abordarlo para que ustedes se den la idea de a qué me estoy refiriendo. Era mitad de año, calculando era como enero más o menos, y llegó una chica nueva a la escuela y como es común todos se empiezan a acercar a ella, le empiezan a hablar, algunos compañeros la invitaban a comer y demás. Yo realmente nunca me gustaba acercarme a las personas, a menos que las personas se acercaran a mí. Pero en esta ocasión, esta chica se me empezaba a quedar viendo a mitades del del primer día. Entonces sentía raro que me estuviera viendo y decía, ¿qué me está viendo, no? Porque la mirada así como muy fija. Entonces, en el segundo día le dije a mi amiga en el receso que si podíamos invitarla a comer, a lo cual ella contestó que no, que tenía un amigo que estaba en esa escuela donde estaba ella y que habían dicho que ella es una mala persona y que habla mal de las personas, o sea, pestes de ella, ¿no? Hablaron. Y dije, bueno, está bien, si no la quiere invitar en el círculo, está bien. Y bueno, así pasó los días y yo siempre veía que se me quedaba viendo. La verdad es que sí era como muy incómodo su mirada. Incluso iba al baño y ahí iba y era como que muy incómodo y empecé a tener un pensamiento que lo tenía ya como marcado. Seguramente le caí mal y lo que quiere es ofenderme. He aquí un pensamiento irracional. Pero yo en ese momento no pensaba así. Así que era lo que me repetía. Seguramente me va a ofender, prefiero mejor apartarme de ella para que no me ofenda. Así que mejor me aparto, me voy de otro lado y así ya no la veo y ella ya no me ve y evitamos como un conflicto, ¿no? Así pasaron los días y siempre se me intentaba acercar hasta que un día lo logró. Yo estaba en mi lugar, se acercó, entonces yo me quería parar como para alejarme y ella me sostuvo del brazo y me dijo, espera, quiero hablar contigo. Y la verdad es que yo tenía mucho miedo y era, me va a hablar mal. Seguramente me va a criticar, me va a decir algo mío. A ver, ¿qué va a hacer? No, yo ya estaba así con el pensamiento de, me va a criticar. Cuando saca de su bolsillo un lápiz y dijo, es que este es tu lápiz, se te cayó el primer día y te lo quería dar, pero como tú te alejabas, pues no tenía esa oportunidad de darte ese lápiz. Pero ahorita yo creo que necesitas ese lápiz porque hoy vamos a tener esta clase en donde pues necesitamos pues el lápiz, ¿no? Era un lápiz de dibujo porque en esa entonces tenía esa materia de dibujo, entonces pues usábamos diferentes números de lápices. Y ya le dije muchas gracias, le empecé a contar por qué yo me alejaba, porque ella me empezó a preguntar el por qué me estaba alejando de ella, que si había sentido algo malo. Y yo le dije que su mirada sentía que yo le caía mal y que seguramente me iba a criticar, a lo cual ella nada más se rió y pues dijo, no, pues la verdad es que no, a mí me caes muy bien, pero pues no hemos tenido como esa oportunidad de hablarnos, de poder comenzar un poco más. Y pues así pasaron los tiempos hasta que se volvió mi amiga en ese tiempo. Sí, aquí vemos un ejemplo súper rápido que les di, pero aquí estamos viendo sobre un pensamiento irracional. Seguramente le caí mal, me va a ofender. Ese es un pensamiento irracional, porque como yo estoy suponiendo algo por una mirada, ¿saben? Quizás ella, por ejemplo, en ese momento, pues solo miraba así, ¿saben? No tenía otra mirada, o sea, no podía cambiar esa mirada o esa cara que ella tenía. Sin embargo, uno supone las cosas mediante lo que ve y no es como consciente o capaz de ir y preguntar la situación o qué está pasando en ese momento. Simplemente se queda con la hipótesis
y hasta ahí, y entonces ahí es el problema de los pensamientos irracionales que empiezan ya a afectarte y a desgastarte, porque empiezas a hacerte una serie de ideas y después hipótesis que al final se terminan convirtiendo en un problema muy grande a lo largo del tiempo. Así que es muy importante el hecho de no tener pensamientos irracionales. Voy a contarles sobre 4 tipos de pensamientos irracionales para que ustedes los tengan presentes y puedan identificarlos un poco más. El primero sería el demandante o el exigente. Un ejemplo sería cuando piensas, si mi padre me quisiera, me llevaría a la escuela. Ese es un pensamiento irracional. Voy a explicar por qué yo digo que es un pensamiento irracional. En primera, tu padre y tu madre son las personas que te van a amar. ¿Por qué? Porque pues son tus papás, te tienen que cuidar, te ven y para eso te están pagando, digamos, una escuela, ya sea particular, incluso una de gobierno, pero te están enviando a la escuela. Entonces, quizás tú piensas que nada más con el hecho de ir a acompañar porque estás viendo que todos los compañeros los llevan sus papás y dicen, no, es que el mío no va. También hay que ser empáticos en la situación. Por ejemplo, si tu papá no fue, quizás tenía trabajo y pues si no tiene trabajo, ¿con qué paga la escuela? O con qué comen, ¿no? Entonces es importante tener como esa empatía con los padres, en este ejemplo, ¿no? Que les estoy dando. Porque si uno no es empático con las personas y entiende las cosas, al final se empieza a tener como un problema, porque de ahí vienen los problemas. Hay veces en que uno, por ejemplo, este pensamiento irracional, y entonces tú vas y le reclamas a tu papá, no, es que seguramente tú no me quieres, ¿y por qué supones? No, pues es que tú no me llevas a la escuela. No tiene nada ni bueno ni malo. O sea, si tu papá te puede llevar a la escuela, adelante, ¿no? Pero si en dado caso no puede, pues también tú eres un ser independiente y puedes valerte por ti misma y decir, bueno, entonces si no va por mí a la escuela o no me lleva a la escuela, entonces yo solita voy a hacerme valer, yo busco, digamos, la ruta, el transporte público para llegar a la casa, busco, no sé, diferentes maneras o caminos en donde yo puedo caminar o pasar para llegar a mi casa. Entonces sí es importante que aquí uno tenga esa autonomía, esa seguridad consigo mismo, porque muchas veces estos pensamientos invaden, ¿no? Que exigen algo de, no, es que seguramente tú no me quieres porque no me compras esto. O sea, no tiene nada que ver, es como un chantaje y no hay que ser así con las personas porque al final de cuentas cada persona es independiente y cada persona puede tomar sus decisiones. Si algo no te gusta de las personas, se lo haces saber de manera asertiva, pero no usando un chantaje de, entonces ya no te voy a hablar. Eso también sería un chantaje y no es agradable cuando uno está teniendo estos tipos de pensamientos porque al final empiezas a desgastar a la otra persona y la otra persona entonces ya no va a querer estar contigo porque dice, es que esta persona siempre tiene estos tipos de pensamientos y me los dice y realmente yo me siento mal. Al final, como dije, termina desgastándose, sintiéndose mal la persona emocionalmente, que prefiere mejor alejarse. Si tú has identificado que has tenido estos tipos de pensamientos, es una señal de alarma. Voy con el segundo, baja tolerancia a la frustración. No voy a alzar la mano en clase porque de seguro voy a estar mal en la respuesta. Mejor que otro compañero lo haga, ¿para qué me esfuerzo? Este es un pensamiento irracional. He aquí la importancia de tener una buena autoestima. Aquí sí es muy importante el hecho de que tú identifiques cuando tú te estás autosaboteando, teniendo este estrés, ¿no? Que uno tiene. Hay veces que uno sí, por la situación, no sé, quizás en el trabajo, en la escuela, con tus papás, tienes tanto estrés, tanta frustración por hacer las cosas, ¿no? De manera rápida porque te lo están exigiendo en ese momento y tú no sabes cómo responder y empiezan a llegarte ese tipo de pensamientos, pero no pensamientos sanos, sino lo que te estoy diciendo. Por ejemplo, ¿no? De que no voy a alzar la mano porque seguramente voy a estar mal. ¿Y cómo sabes que vas a estar mal en la respuesta? Si no te tomaste la molestia de alzar la mano. No hay que suponer las cosas, simplemente hay que hacerlas. Entonces, si tú estás suponiendo, no, es que me voy a estar mal, ¿qué tal si estuvieras bien? Entonces la maestra te hubiera felicitado. Es importante como cuestionar este tipo de pensamientos primero antes de tomar acción, que ahorita vamos a explicar los pasos, pero es importante que nosotros
identifiquemos cuando tienes un pensamiento con frustración o baja tolerancia a la frustración y te empiezas a atacar a ti mismo. Luego está el catastrófico. Un ejemplo sería, si no paso el examen, me muero. Catastrófico es lo peor, cuando tu pensamiento está pensando lo peor. Y ojo con este tipo de pensamiento porque sí es como muy, muy grave, ya que piensas en la muerte, o sea, es lo peor, ¿no? Que te pase algo, que te dañes contigo mismo. Entonces piensas lo peor. Y hay veces que dicen, no, pues es que son solo pensamientos, las acciones valen más, ¿no? Sí, entiendo. Pero estos pensamientos al final de cuentas te van a estar dañando tu salud mental y simplemente vas a vivir con la idea de, no, es que yo no soy capaz de hacer las cosas, yo no fui capaz, yo prefiero mejor quedarme así porque yo no soy capaz, pero de una forma muy destructiva porque incluso te estás diciendo la muerte, incluso te estás diciendo, no, es que yo seguramente me va a pasar algo malo, cuando la realidad es que no sabemos. Puede que pase, puede que no pase, pero eso no lo puedes suponer tú en ese momento. Simplemente tienes que vivir el momento para experimentar el resultado que va a ser. Tú eres ya consciente, ¿no? De que puede pasar dos cosas, digamos, pero simplemente es hacer las cosas. Generalización. Realicé mal el ejercicio de matemáticas. No valgo para nada. Aquí vemos que en base a la acción está algo negativo de nosotros mismos, que se parece a alguna de las anteriores, pero aquí engloba algo, una actividad, una tarea y después te echas la culpa sobre la situación, ¿no? Digamos, no sé, que te pintaste las uñas, pero te las pintaste mal. Y dices, no, es que me salió mal, soy una mal hecha, soy una buena para nada, y empiezas a empezarte a ofender a ti mismo mentalmente. Quizás no lo dices con la voz, pero sí en la mente. Entonces la mente es tan maravillosa que hay veces en que uno, cuando le empieza a repetir tantas veces en su cerebro dicha característica o dicha cualidad que se cree, al final lo va a terminar creyendo. Entonces si tú te dices, no, es que yo no puedo hacer las cosas, soy una fracasada, te vas a creer eso, es que soy una fracasada, porque todo el tiempo te estás diciendo eso. Y al final tu cerebro se está acostumbrando a ese tipo de pensamientos. Por eso es importante cambiar esos pensamientos, como cambiar el chip sobre esos pensamientos que uno tiene. Sí, es difícil. Poco a poco uno puede lograr a tener pensamientos sanos, pero sí es como complicado el hecho de ser consciente, porque esta es la clave, el ser consciente de tus pensamientos, porque los pensamientos pasan, como había mencionado anteriormente, van y vienen, y cuando te das cuenta te estás repitiendo una cosa que va, viene, y dices, no, es que esto no estaba bien, me voy a repetir otra cosa, ¿no? Diferente. Y aquí vamos con qué es la causa de este tipo de pensamientos, porque hay que ver como el origen, ¿no? Entonces, las personas tienen pensamientos que están vinculados con sus productos de su personalidad y desarrollos esquemas cognitivos a través de la educación, cultura, religión, experiencia, entre otras. A la hora de interpretar una situación, se actúa estos patrones cognitivos que hemos aprendido en el transcurso de nuestra vida. Así que podríamos decir que es una mezcla de varios factores que conforman estos pensamientos, aunque para una persona suele ser patológico, o sea, de nacimiento. Quiero decir aquí que las causas de nuestros pensamientos nos llevan a la personalidad y a la forma en cómo hemos estado viviendo nuestro día a día, de nuestras experiencias, nuestra religión, nuestra educación, todo parte desde la infancia, porque ahí empezaste a nacer. Luego la juventud, ¿no? Entonces, durante ese pequeño tiempo o largo tiempo, como lo quieras ver tú, has recorrido, ¿no? Ciertas experiencias y tú ya sabes qué pasa. ¿Por qué? Porque tuviste esa experiencia previa, ¿no? Entonces, para cuando vuelva a pasar algo así, ya sabes más o menos qué hacer y no volver a caer, digamos, en la misma situación. Entonces, he ahí cuando empiezan a surgir esos pensamientos irracionales. Si en algún momento en la escuela te repitieron que eres un tonto, al final te lo vas a terminar creyendo tú y siempre que, digamos, alce la mano y te equivoques, no, es que yo ya sabía, es que yo soy un tonto. Entonces ahí te estás formando como un pensamiento incorrecto. No es agradable cuando uno tiene estos tipos de pensamientos porque al final de tanto pensamiento que uno tiene, al final termina desgastando. Literal, se termina desgastando emocionalmente, físicamente y lo único que quiere es dormir
porque está pensando 24/7 todo el tiempo, ¿no? Y sobre todo no son pensamientos, digamos, buenos, son pensamientos rumiantes, pensamientos irracionales. Entonces sí es importante que para esta ocasión los pensamientos irracionales se terminen yendo poco a poco. ¿Y cómo lo vas a hacer? Tengo aquí una serie de pasos que ustedes pueden hacer para combatir esos pensamientos irracionales. El primero es identificar. Es importante que en el momento que tengamos a una persona irracional lo pueda identificar. ¿Por qué? Porque si tú no identificas cuál es el pensamiento que tienes, entonces ¿cómo vas a trabajar con ese pensamiento si no lo estás identificando en ese momento? Primero tenemos que saber cuál es ese pensamiento, ¿no? Porque si no, como les digo, no lo van a saber y al final van a terminar pensando otra cosa que no era la que estábamos o estamos empezando a trabajar, ¿no? La segunda es cuestionarte, preguntarte. Ya que tú tuviste ese pensamiento, te vas a preguntar en base a ese pensamiento que tú tuviste. Vas a empezar a cuestionarte y poco a poco, desmenuzando algunas cosas, te vas a dar cuenta de cuál fue la raíz. Incluso te puedes cambiar ese pensamiento, que esa es la 3, cambiar el pensamiento. Ya que uno identificó, ya que uno desmenuzó el problema, puede cambiar el pensamiento, ¿no? Digamos que en un ejemplo les voy a poner para usar estos 3 pasitos que son muy sencillos pero muy efectivos, la verdad, cuando uno tiene pensamientos irracionales. Voy a usar un ejemplo un poco corto para que se pueda entender mejor y un poco sencillo igual. Este ejemplo será sobre la escuela. Supongamos que yo me pongo nerviosa y yo sé que me pongo nerviosa para los exámenes. Entonces, para anticipar eso, me pongo a estudiar días antes, ¿no? Estudio todos los temas, todo lo estudio muy bien. Llega el día del examen y empiezo a tener como nervios, angustia, un poco de temblor, pero digo, bueno, está bien, voy a intentar hacer el examen. Empiezo a contestar, concentrándome, teniendo en cuenta pues que tengo que estar en el momento presente, pero cuando termina el examen, lo entrega. La maestra menciona que va a calificar los exámenes y que tenemos que esperar 5 minutos en lo que ella revisa para que de una vez se dé la calificación y no tengan que ir de un lado a otro, ¿no? Y en ese momento yo empiezo a pensar, no, si yo contesté mal el examen, si soy una buena para nada, si no soy lista, ¿qué tal si no saco buenas calificaciones? ¿Qué tal si mis papás están muy decepcionados de mí? ¿Qué tal si soy incapaz de hacer las cosas? Y todo se queda en ¿y qué tal si? Y empiezo a generar un montón de pensamientos, esos y mucho más. La verdad es que ahorita en este momento no tengo otros pensamientos que podrían ser, pero bueno, imaginemos que son un montón. O sea, es demasiado la cantidad de esos pensamientos que uno tiene cuando tiene ansiedad. Y ahí vamos a identificar cuál fue el pensamiento raíz. Bueno, el hecho de decir que yo no soy capaz de sacar una buena calificación. Ahora, segundo paso, debatir. Ajá, ¿y por qué crees que tú no eres capaz de sacar buenas calificaciones? Porque tú eres un estudiante como cualquier otro de tus compañeros y puedes sacar buenas calificaciones. No, pero es que quizás no respondí bien. ¿Cómo estás tan seguro? Si tú estuviste seguro en las respuestas y todo, vas a sacar una buena calificación. No estoy diciendo que vas a sacar un 10 completo, pero vas a sacar una buena nota. Entonces empiezas a debatir otra cosa, por ejemplo, que digas, no, es que soy un bueno para nada. ¿Y cómo sabes que lo eres? No por sacar buena o mala calificación lo vas a hacer. Eso no define tu personalidad, tu forma de ser, tu autoestima, tu seguridad. No lo define. No define eso una nota. Entonces empiezas tú poco a poco a debatir todos esos pensamientos que uno trae en la cabeza, empieza a cuestionarse y decir qué estuvo bien, qué estuvo mal, y pasar de lo irracional a lo racional, es decir, de lo inconsciente a lo consciente. Sí es importante que te tomes tu tiempo porque sí es como un proceso largo, pero sí es como tomarse tu tiempo y calmarte primero también.
es muy importante porque si uno está nervioso y eso, pues no piensa con la razón y piensa con las emociones. Entonces es importante que uno esté tranquilo para cuando uno esté haciendo este debate, lo haga con toda la razón del mundo y tenga buenos argumentos que sacar. Porque si uno no tiene esos buenos argumentos y solamente argumenta y argumenta cosas que tal vez no son ciertas, entonces ahí nos vamos a estar confundiendo. Entonces sí es importante como aterrizarlo todo, debatirlo. Una vez que ya está debatido, vamos a cambiar esos pensamientos. En lugar de decir, voy a sacar una mala nota, voy a decir, hice mi mayor esfuerzo por estudiar, le tomé empeño a este examen, por lo tanto, voy a sacar una buena nota. Pero hay que ser positivos en las cosas, porque si uno no es positivo en las cosas, hay veces en que como uno está tan metido en esos pensamientos negativos que uno tiene, al final terminan pasando. Entonces, para que uno empiece a pensar de manera racional, de manera consciente, es importante esta parte de cambiarlos, de modificarlos de una mejor manera, a tal modo de que tú te sientas tranquila con esos pensamientos que estás pensando. Ahora bien, es importante el hecho de no afligirte por tantos pensamientos, que sí, es muy difícil el hecho de estar controlándolo y decir, no, ya no voy a pensar esto porque pasa, o sea, entre más dices que no, más estás pensando en esa situación. Entonces también una forma muy conveniente sería escuchar música, el relajarte para hacer estos tres pasos es importante. Relajarte, existen mil formas de relajar a una persona y depende de tu personalidad, de tu forma de ser, cómo te relajas, cómo te tranquilizas. Pero una de las formas que ayuda bastante es escuchar la música de tu gusto. Bien, si te gusta, por ejemplo, el K-pop, el pop, la salsa, el reggaetón, no sé, un montón de géneros que existen en la música, el que te guste lo que tú escuches, tu música favorita, lo que tú más escuches, ponte a escuchar para que empieces tú a relajarte y a pensar de manera consciente, racional, coherente las cosas que tú vas diciendo. Y poco a poco vas a ver que empezando a tú generar conciencia en esos pensamientos, se va a modificar y cada vez que tú tengas un pensamiento vas a hacer esta misma técnica que al final tendrás una buena salud mental porque es un alivio, en serio, es un alivio cuando ya uno no tiene tantos pensamientos y tiene uno y dices, bueno, pues al menos es uno, porque sí es complicado el hecho de debatir, de buscarle lógica, es complicado. Cuando uno está ansioso no es como que esté atento, pero por eso es importante el hecho de relajarse para ponerse atento a hacer estos tres pasos. Lo vuelvo a repetir porque sí es importante el hecho de estar relajado. Y bueno, para concluir este episodio de este podcast, aquí vemos estos pensamientos irracionales. Les expliqué como los tipos de pensamientos que hay, que es los pensamientos irracionales, les puse ejemplos para que pudieran entender un poco mejor las definiciones. Y si tienen alguna duda, no duden de escribírmelo en los comentarios y yo con mucho gusto voy a aclarar sus dudas. También no se olviden de suscribirse a mi canal de YouTube, activar también la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada que yo suba un nuevo video. Y si les gustaría estar más en contacto conmigo, te invito a que me sigas en mis redes sociales como Andy Torres SIC, en Instagram, Facebook, en Twitter. En la caja de descripción están los links por si gustas nada más darle el link y ya seguirme en esas redes sociales porque también subo contenido ahí sobre ansiedad, depresión, sobre autoestima, por si les interesa. Y esto sería todo por el video de hoy. Sin más que decir, ¡Adiós!